Dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura que hemos proclamado en esta mañana, dice el apóstol San Pablo en esta lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, bautizados porque hemos sido llamados por nuestro nombre, hemos sido consagrados por el Espíritu y hemos sido enviados. Todo bautizado es eso, todo miembro de la Iglesia Católica es eso, independientemente de las consecuencias que esa llamada, esa consagración y ese envío vayan a tener en concreto en nuestra vida. Si estamos aquí es porque hemos escuchado a Jesucristo decir nuestro nombre, el nombre que se nos dio en el bautismo y por el que nos conoce Dios a cada uno de nosotros. Conozco tu nombre, llevo tu nombre escrito en la palma de mi mano y en lo hondo de mi corazón, llamados por nuestro nombre, consagrados, que significa segregados del uso de lo mundano, del uso de lo secular, para ser dedicados a Dios, para ser posesión de Dios, para ser templo de estas personas divinas de las que nos hablaba vuestro querido obispo don Juan Antonio. Esta consagración se nos concede y se nos regala, por eso se nos segrega para un envío. Y cada uno de nosotros tendremos que pararnos a pensar, en este momento de nuestra vida, esta mañana, yo he escuchado mi nombre, soy consciente de que soy una persona consagrada a Dios, que soy propiedad suya, posesión suya, que he sido sellado en lo más hondo de mi corazón por la esfragis con la que se me selló el día de mi bautismo, y estoy respondiendo a la llamada que se me ha hecho. He sido enviado, soy una persona en camino, soy una persona que está respondiendo a la tarea, a la misión que se le ha concedido. Puede que esté en la etapa de que ni siquiera he escuchado mi nombre, de no haberme enterado de que alguien me está llamando, incluso a gritos por mi nombre, o que llevo una vida muy secularizada en contra de mi consagración, que me he desacralizado, he ofendido, he profanado mi bautismo. Cuando el Papa Juan Pablo II viajó por primera vez a Francia, el tema de su catequesis por todas esas ciudades del país era siempre sobre el bautismo, y preguntaba a voz en grito, como hacía tantas veces él, con esa voz poderosa: Francia, ¿qué has hecho de tu bautismo? Y esto es lo que se nos grita a nosotros en este tercer domingo de Cuaresma. Cada uno de nosotros por nuestro nombre, ¿qué has hecho de tu bautismo? ¿A dónde te ha llevado a tu bautismo? ¿De qué manera estás viviendo tu consagración? Hace ya unos cuantos años se publicaba en la primera página de los periódicos de Madrid una historia muy curiosa. Algunos habréis oído hablar de este grandísimo músico, violinista, que se llamaba Sarasate. Sarasate estaba en el Teatro Real de Madrid interpretando un concierto extraordinario de música con un violín de increíble calidad, quién sabe si un Stradivarius, y el lugar estaba abarrotado de público muy selecto y gran conocedor de música clásica. Y tal fue la euforia del público que tuvo que volver a salir y repetir otras piezas musicales, pero la gente en su exaltación, cuando ya por fin termina el concierto y salen ya finalmente a la calle, se ponen de acuerdo para darle una última sorpresa, un último aplauso. La gente, en vez de marchar a su casa, sale por la puerta principal del Teatro Real, y se quedan a pie de calle. Y él, después de cambiarse y pensando que se iba tranquilamente a su casa,
Sale por la puerta principal y cuál no es su asombro que nadie se había movido de la calle. El mismo público que estaba dentro lo tenía ahí a pie de calle para dar el último aplauso. Para ese momento, él estaba en el dintel de la puerta y la gente aplaude y aplaude y aplaude. Nadie se había dado cuenta. Cuando él miró hacia la derecha, había un mendigo greñudo, con una barba sucia, un abrigo raído, un pobre hombre. ¿Y qué estaba haciendo el pobre hombre? Pues hombre, aprovechando que estaba pidiendo limosna en la puerta del Teatro Real, no había tenido mejor ocurrencia que estar tocando un violín, con un sombrero a sus pies, para que, por piedad más que por arte, le dieran algunas moneditas. Y Sarasate, con el genio que tienen los genios, se da cuenta de que está al lado de este mendigo y que tiene un violín en las manos, el hombre avergonzado y con la cabeza agachada. Le ve y le dice: oiga, ¿me presta el violín? Bueno, no era un violín de concierto ni era un Stradivarius, podéis estar seguros. Milagro si tenía 4 cuerdas. Sarasate afina el violín, se pone en el primer escalón delante del mismo público que había tenido delante y empieza a tocar el mismo concierto que acababa de tocar dentro. La gente no daba crédito. Cuando terminó de tocar, le devolvió el violín al anciano y en otro gesto genial se agachó, cogió el sombrero y él mismo lo fue pasando entre la gente. Dice la noticia en el periódico que no se oían las monedas porque se salían los billetes del sombrero. Y con ese sombrero rebosante de billetes de dinero, sube de nuevo las escaleras, se agacha y se lo pone a los pies del mendigo. Y al incorporarse y al quedar frente a frente al mendigo, se da cuenta que el mendigo está llorando. Y le dice Sarasate: no llore, hombre, ya me imagino que usted nunca ha recogido tanto dinero. Le dice: no, yo no lloro porque usted haya recogido tanto dinero para mí. Lloro por la emoción que me da pensar que alguien haya podido tocar una música tan bonita con un violín tan viejo y tan desafinado. Esto es la Cuaresma. Esta es la historia de los llamados, consagrados y enviados. Que los que estáis ahí abajo y los que estamos aquí arriba, no os creáis que hay tanta diferencia. Tenemos el violín de la vida, a veces desafinado. Eso es la Cuaresma. Al gran músico, al músico divino, le da igual tocar el mismo concierto con un maravilloso violín o con el violín del mendigo. Como nunca hubiese podido tocar una música tan bonita en la calle, es si el mendigo no le hubiese dado el violín. Si hubiera tocado el mendigo, vaya desastre de música. Pero le entregó el violín como nosotros a Cristo el Señor le entregamos la vida. Y porque tantas veces la tenemos desafinada, Él la vuelve a afinar. La vuelve a afinar esta mañana, la vuelve a afinar en un confesionario, la vuelve a afinar cuando en vuestros corazones y en el mío tomamos una decisión de vida. Como Ignacio, que es capaz de decir: si Francisco y Domingo han podido, ¿por qué no voy a poder yo? Y así empieza una nueva vida. Y así Dios va a hacer de nosotros instrumentos en sus manos con los que Él puede tocar el concierto más maravilloso que había pensado con nuestra vida desde toda la eternidad. A mí me gusta mucho la publicidad, porque me parece que son genios los que son capaces de dar un mensaje
que va a afectar a millones de personas en una sola frase. Ya saben el lema de las zapatillas Nike: Just do it. Hay dos personas diferentes que se les acercan a los misioneros. Los que me dicen: a mí me encantaría ir. ¿Sabéis lo que piensa el misionero que le dice eso a un joven de turno? Ese nunca va a ir a ningún sitio. Y hay otros que te dicen: yo voy. Ese va. No os imagináis la diferencia entre el a mí me gustaría y al yo voy. Vente. Ya me lo han dicho ahí abajo un montón de gente, un montón de chicas jóvenes. A nosotros nos gustaría, vente. Mirad, yo esta noche cojo un avión a Addis Abeba, ceno en mi casa y desayuno en Addis Abeba. San Francisco Javier tardó 9 meses en ir a la India, que fueron muchas cenas y muchos desayunos medio mareado en un barco de vela. Pero hoy en día, vente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no estamos escuchando esa voz que nos llama por nuestro nombre, porque no nos tomamos en serio nuestra consagración, que no solo es vuestra consagración bautismal, es también nuestra consagración sacerdotal. A nosotros nos parece que ya nos han ordenado y ya hemos llegado. No, que va. Si usted el día de su ordenación lo único que ha hecho ha sido firmar un cheque en blanco. Yo tuve 3 chicos cuando era misionero en República Dominicana. Más despistados no han llegado a la misión, que yo recuerde, como esos 3 pobres, y les dije: esta noche vamos a tener noche de retiro y de adoración toda la noche, que yo creo que no sabían ni lo que era. Así que mirad, sois vosotros 3 y yo 4, hay que dividirse la noche entre nosotros 4 delante del Santísimo. Y bueno, les di una charlita explicándoles algunas cosas y tal, y le dije, pues la típica frase así como para entusiasmar a los jóvenes sin mucha esperanza de que hiciera demasiado impacto. Le dije: a Jesucristo hay que firmarle un cheque en blanco. Y así nos fuimos turnando la noche hasta que llegó la mañana, al amanecer, rezamos laudes juntos y fui a dar la bendición del Santísimo. Y cuando levanto la custodia, veo que hay un papel. Un papel. Y bueno, me quedé un poco sorprendido, quito la custodia porque no di la bendición, me quedé mirando el papel. Oye, pues uno de ellos había pintado un cheque. O sea, lo del cheque en blanco bastante literal. Y ponía, y voy a decir el nombre porque es una persona que muchos le conocéis, porque hoy es sacerdote de la diócesis de Madrid, misionero en Ucrania. Pablo Escribá de Romaní, cheque en blanco. Bueno, fue llegar del aeropuerto de Santo Domingo a Madrid, a la semana estaba hablando con el rector del seminario y ya lleva 8 o 10 años ordenado. Mira tú, por decir un cura misionero en República Dominicana a una pandilla de chavales por los que no dabas 2 duros y los dejas ahí toda la noche, que vete tú a saber si rezaron o se acostaron o se llevaron la almohada o vete tú a saber lo que hicieron, porque a ver, cada uno estaba haciendo su turno solo, con lo cual el único testigo de lo que pasó allí fue el Santísimo y ese guarda bien los secretos. Yo viví varios años en Nueva York y el lema de la lotería de Nueva York, para animarte a jugar la lotería, es: juegue, because you never know. Nunca se sabe. A ver si te toca. ¿Sabéis lo que pasa? Que you never know, que nunca se sabe. Que nunca se sabe quién te está escuchando esta mañana. Que nunca se sabe qué padre o madre de familia está aquí sentado que es un obstáculo para sus hijos. Mientras vivas bajo mi casa y no termines el título. Bueno, ¿cuántas veces habré escuchado yo eso? De benditos padres católicos que están metidos en la adoración nocturna, en la acción diurna y en la acción pastoral y en todas las acciones de la diócesis. Pero madre mía, para soltar un hijo. Nada de cosas tan raras. Tú cerca de aquí, que bastante nos ha costado no sé cuándo. Tú, párroco, ya hablaré yo con el señor obispo, que mira, que no sea más de 100 metros del seminario, que es donde nos viene bien a nosotros.
Tú nunca sabes quién te está escuchando. Tú nunca sabes quién está siendo un obstáculo. Cuando yo estaba estudiando en Roma, nos invitó a comer un día a los sacerdotes de Toledo, que estábamos estudiando en Roma en aquel tiempo, el que ya era cardenal, arzobispo emérito de Toledo, don Marcelo González Martín, que yo nunca creo que se acabó de creer que no seguía siendo nuestro obispo, siempre siguió ejerciendo de obispo nuestro, porque nos veía como sus cachorros, aunque ya habían pasado un sucesor. Bueno, estábamos con él y nos cuenta la siguiente historia. Cuando él era obispo de Astorga, me parece que fue su primer destino, muy joven obispo, esto lo está contando ya un cardenal jubilado de la Santa Madre Iglesia, pero cuando él era recién ordenado obispo y pertenecería a la provincia eclesiástica de Zaragoza, no sé, me imagino, fui a ver al arzobispo del que él dependía, y fue sin avisar, y le dice el venerable arzobispo a don Marcelo recién ordenado: hombre, Marcelo, me podías haber avisado, no te estaba esperando, justo ahora mismo salgo a hacer la visita pastoral a los monjes cartujos. Chico, no sé, es que no tengo tiempo, tengo que... Mira, vente en el coche conmigo y vamos a ver a los monjes juntos y vamos hablando en el coche. Van a la Cartuja, y claro, la conversación es entre el venerable obispo y el prior de la Cartuja. Nuestro pobre obispo, don Marcelo, iba chitón, como de paquete. Iban paseando por el monasterio, pues hablando de las cosas de los monjes y de la vida del monasterio. Y ya, cuando este pobre no había dicho nada en todo el paseo, el prior se vuelve hacia don Marcelo y le dice: señor obispo, perdone que no le hemos dejado hablar, no sé si usted quiere decir algo. Y le dice: pues mire, yo lo que tengo es una curiosidad. He leído un libro, ustedes como no firman su nombre, nada más que ponen un cartujo, pues he leído una historia de una cartuja y yo me encantaría saber si la historia es verdad. Y la historia era de tres soldados que venían de la mili y que tenían que bajarse en un pueblo grande porque el autobús no llegaba hasta su pueblo, y coincidió que había pues las fiestas del pueblo, de al lado del pueblo grande. Ahí se quedaron toda la noche con prostitutas, borrachos perdidos, más crápulas imposibles, y ya cuando ya no dan pie con bola, sería ya medianoche, empiezan a enfilar el sendero hacia su pueblo, que era mucho más pequeño. En plena noche cerrada, tambaleándose como borrachos, van pasando al lado del muro perimetral de la Cartuja. Y en ese momento empiezan a tañer las campanas del monasterio para maitines. Esto es don Marcelo contándoselo al prior delante del viejo arzobispo. Y llegaron a su pueblo, y bien, pero a uno de ellos esas campanas se le habían quedado metidas en la cabeza, porque cuando empezaron a sonar se quedaron parados en medio del camino, en medio del campo, en la noche, y le dice: mira tú, estos hombres levantándose a rezar maitines, y mira de dónde venimos los tres. Qué vidas tan diferentes. En el pueblo, días después, esas campanas le seguían resonando en la cabeza. Y le resonaron de tal manera que le dice a uno de ellos: oye, yo voy a ir al monasterio, yo tengo que hablar con esa gente. Y al poco ingresaron los dos de monjes en esa Cartuja. Don Marcelo decía: oiga, esto es como una historieta contada, inventada para la edificación del lector. Para entonces, los tres que habían ido andando habían llegado al cementerio del monasterio de la Cartuja. Y el prior no decía nada y se para delante de una de las tumbas. Sabéis que los cartujos se entierran, que cavan ellos el hoyo sin caja, el hábito lo clavan en la tabla y llevan la tabla en la que han dormido toda su vida a enterrarlo en el monasterio. Me tenéis que ahora todos mirar el pie que voy a sacar aquí. El prior, con la sandalia, empezó a acariciar la tierra encima de la tumba. Señor obispo, que si es verdad la historia que usted ha leído, mire, este era uno de ellos. Dice: ¿y el otro? Dice: el otro era yo. Mirad, unas campanas, un violín viejo y desafinado,
a nosotros que hemos sido ungidos por el Espíritu, llamados por nuestro nombre, consagrados y enviados, con esas mismas personas, si el divino músico es capaz en esta Cuaresma de afinar mi vida, es capaz de hacer cosas increíbles en Alcalá, en Calcuta, en Etiopía. Termino con una palabra de la Madre Teresa. Dice, me decía a mí, Padre, cuando vaya por ahí y predique, dígale a la gente que Calcuta está en todas partes. No podemos hacer grandes cosas posiblemente, las que Dios permita, cada uno. Pero otro consejo también en latín, porque es lo más sintético, ¿no? Non multa sed multum. No hay que hacer muchas cosas, sino mucho. Los santos son así, no multa, no muchas cosas, muchas actividades, sino mucho. Esto ha sido intenso, verdaderamente, los 2 días. Ha habido mucho, pero ha habido mucho de bien, porque ha sido una lluvia que nos ha caído y que nos da alegría, verdaderamente.